Muy buenos días a todos, a todas y todes. Soy el profesor Wolfgang Cotton del Colegio de Biología y voy a impartir a continuación la charla sobre derechos de la comunidad LGBT. Esta charla en esta ocasión fue grabada por la contingencia que tuvimos el día 7 de diciembre en el plantel y en el marco de este encuentro que se llama Aplica tus derechos. Primero quisiera comenzar agradeciendo a la doctora Paula Tero, organizadora, y a los alumnos, alumnas y alumnos organizadores de este evento, porque creo que es una iniciativa muy valiosa que tiene como principal objetivo sensibilizar, pero también informar y también transmitir una serie de conocimientos muy importantes para la comunidad del bachillerato. Entonces, brevemente, esta charla estaba preparada para que de alguna manera pudieran participar en vivo, pero he ajustado la charla para que ustedes, independientemente de que puedan o no ver la charla todos al mismo tiempo, puedan participar en, en estas interactivos que yo les propongo. Entonces, aquí yo les pongo aquí un código, los voy a dejar un momento que es este de aquí para que ustedes puedan ingresar cuando vean la charla y en algún momento de la charla puedan participar en un corcho virtual que se los pongo en alguna de las diapositivas. Entonces es el código FDQ4C para que puedan eh, entrar a la lección de manera interactiva. Bueno. Entonces, la charla más o menos se divide en dos partes. Una es principalmente la situación que nos compete sobre los derechos, que van a ver que es muy corta, pero hay otra parte que es bastante interesante donde hay una recopilación acerca de los derechos LGBT en la actualidad. Y para comenzar, lo que quisiera decir es que esta charla se puede terminar muy rápidamente diciendo que los derechos de la comunidad LGBT no son otros derechos especiales, más bien podríamos acabar la charla que los derechos de la comunidad LGBT son derechos constitucionales y derechos humanos como cualquier otro ciudadano mexicano o cualquier otra persona en el mundo. Sin embargo, por una serie de prejuicios que históricamente ha ido acumulando y estigmas, pues este ejercicio de los derechos no puede ser pleno y no está garantizado en todo el país y desde luego en el mundo pues es más heterogéneo el asunto. Algunos derechos que ya han sido conquistados, porque los derechos se conquistan mediante una serie de movimientos sociales muy contundentes. Algunos de estos derechos conquistados pues son el matrimonio igualitario en todo el país, no por una situación de cambio del Código Civil, sino más bien por una sentencia, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Y derechos de seguridad social ya se reconocen a las parejas del mismo sexo, mismo género, que tengan el derecho de seguridad social en el IMSS o en el ISSSTE, sea cual sea su orientación, preferencia o identidad de género. En otra situación que se ha ido avanzando es la adopción, el proceso de adopción para parejas del mismo sexo o del mismo género en todos los estados. Y aquí creo que es importante hacer un paréntesis porque el derecho a la adopción tal parece que en todos lados es complicado, o sea, tanto en la parte de las minorías LGBT como en las partes de las demás personas. El proceso de adopción es sin duda uno de los mayores pendientes de la justicia social en el país porque es de lo más complicado, de lo más tardado y de lo menos eficiente que existe. Otro derecho que
Todavía, si bien se ha conquistado, todavía hay algunos pendientes el acceso a la atención médica y a servicios especialmente a la comunidad trans, porque a pesar de que se ha avanzado, la comunidad trans es junto con las mujeres, digamos, el subgrupo, la subpoblación que más agresiones tiene en estos momentos. Otro derecho que, a pesar de que se ha avanzado, no está plenamente en ejercicio de la comunidad, es la protección contra la discriminación en todos los ámbitos. Y eso lo vemos todos los días en nuestras comunidades, lo vemos todos los días en las redes sociales. Creo que es más conspicuo este fenómeno inaceptable de la discriminación. Y una tarea que desde luego está pendiente es la educación inclusiva, esta educación en donde se ejerce el derecho a la identidad desde edades tempranas y desde luego que hay un desarrollo de una empatía para las diferentes comunidades que coexisten en nuestras sociedades. Creo que esa es una tarea pendiente de las educaciones en el país. Afortunadamente me parece que en los últimos libros de texto que tendrán muchas cosas que mejorar y que están plagados de errores, pero una cosa que sí estoy consciente que han tomado la iniciativa es que ya hay un apartado, varios apartados explícitos muy claros sobre la diversidad en las sociedades, no solo la diversidad sexogenérico, sino diversidad, sobre todo cultural. Y por el último, aquí lo enlisto, que creo que es el punto que más controversia causa en estos momentos, con una serie de discursos de odio, con el inexistente argumento de la imposición de pensamientos de estas personas ultraconservadores que no tienen ni la menor idea de lo que es la identidad de género, con este concepto que es grotesco, es insultante, que es la contraparte, ellos llaman como el plan que está en la comunidad, que es la ideología de género, cosa que no existe. Eso es un concepto que se han inventado unas cuantas personas para denostar los derechos de terceros. Una cosa que es importante es que la comunidad LGBT no pide derechos especiales, no busca que se creen privilegios. De hecho, lo que se busca es que se garanticen y que los derechos de las otras personas, por el simple hecho de ser personas, humanos o ciudadanos mexicanos, puedan ser ejercidos y garantizados. Eso es lo que se pide. Tendrán que hacerse reformas, desde luego que eso es lo que se está luchando. Tendrán que hacerse jurisprudencias, por supuesto, eso es lo que ha pasado. Tendrán que reformarse y adaptarse a nuevas realidades en la educación. Eso es lo que se está haciendo y eso es lo que se está buscando. De ninguna manera se está buscando privilegios, pero también se están buscando mecanismos que protejan a estas poblaciones. Y a continuación vamos a ver un TikTok que encontré muy valioso, me parece, porque nos habla de la situación actual que estamos viviendo en el país, de digamos, de una serie de inconformidades y de injusticias por parte de los medios de comunicación. Esas dos personas se mataron. Tristemente. O una a otra y luego Se suicidó. se Sí, claro. suicidó. Resulta que no es suficiente con evidenciar discursos abiertamente discriminatorios que se difunden en redes sociales de manera constante, sino que ahora tenemos que quitarle la máscara a pseudoaliados. Ciro Gómez Leiva lleva toda la semana evidenciando su falta de pensamiento crítico, haciendo declaraciones en donde le parecen injustificadas o incluso faltantes de lógica las exigencias que la ciudadanía tenemos. Es decir, no fue pasional, es mentira nacional. Fue el Estado, fue lo que les faltó decir, fue el Estado. No, un problema, algo pasó, no sabemos qué. Exigencias que se le hicieron a la Fiscalía de Aguascalientes después de lo cometido hacia el magistrado Jesús Ociel Baena y su pareja Dorian Daniel.
Una investigación que fue carente con perspectiva de derechos humanos hacia disidencias sexuales. Una investigación que termina por alimentar una narrativa en donde las personas de las disidencias sexuales siempre seremos problemáticas. A Ciro Gómez Leiva le parecen injustificadas aun cuando Jesús Ociel estaba inscrito en un programa de protección debido a las continuas amenazas que recibía. Aun cuando su familia dijo que 3 días antes había recibido amenazas de cómo iba a ser asesinada. Le es imposible concebir que las personas disidentes sexuales seamos receptoras de violencia. Que no te das cuenta de que el ambiente de hostigamiento que hay contra la comunidad provoca los crímenes de odio. Falso. ¿Dónde está ese crimen de odio? ¿En dónde están matando personas homosexuales o personas transgénero? ¿En dónde? Justamente aquí viene la actividad que les planteo. Con el código pueden entrar. Este es un planteamiento de reflexión, pero también de sensibilización sobre cuál es el sentir de cada uno de ustedes sobre la ignorancia, pero también la violencia que está replicando este comunicador, que es un comunicador bastante reconocido en el país, que a mi parecer, a mí y yo en algún momento seguía sus medios de comunicación, sus programas, pero me parece de lo más lamentable y de lo más insensible que pueda haber ante una situación de esta. Aquí quisiera hacer un paréntesis en donde la crítica no está en el sentido de que existe la posibilidad, desde luego, de lo que narra la fiscalía que haya ocurrido. Sin embargo, todos estos supuestos llaman mucho la atención, porque si vemos las estadísticas, México, nuestro país, es de los principales países en el mundo, no en la región, en el mundo que tiene crímenes contra la comunidad LGBTIQ+. Entonces, a partir de esa realidad, las autoridades están obligadas a que su investigación sea todavía más exhaustiva. No se puede poner una situación de violencia, de odio, en la misma categoría que una persona que no es disidente sexual, que no es de la comunidad LGBT. Por el simple hecho de las estadísticas, por el simple hecho de buscar una explicación que mejor ajuste a la realidad. Lo que sorprende también es que la Fiscalía de Aguascalientes fue contundente y fue eficiente, como nunca en un caso así, lo cual también llama a muchas interrogantes, a muchas suspicacias, y creo que estas situaciones, por más parsimoniosas o por más sencillas que tengan explicaciones, como la que dice la Fiscalía, debe de ser investigado a más profundidad. Y ya va un mes en la que no sabemos qué le pasó al magistrado, y es muy lamentable que no se den cuenta las personas simplemente entrando a Facebook, simplemente entrando a TikTok, simplemente entrando a Twitter. Te das cuenta del nivel de ignorancia, de violencia que ejercen las personas. Y es una violencia que puede llegar a consecuencias como asesinatos, como represiones, como discriminaciones, como ejercicio de violencia que uno no tiene ni la menor idea. Entonces aquí yo les pido que cuando entren a ese código que les di, compartan una pequeña reflexión. No va a aparecer su nombre, pero es importante que compartan esa reflexión. Entonces la respuesta del periodista, creo que aquí hice un listado de la validez o un listado que valida o no su narrativa. Es que, en primer lugar, siempre la comunidad, o más o menos, en esos tiempos siempre se había exigido que hubiera tolerancia. Y creo que ha cambiado, perdón, esa búsqueda de tolerancia, porque no tienen por qué tolerarnos. Deben de incluirnos porque también somos ciudadanos, porque también somos personas, porque también somos seres humanos. El término tolerancia también tiene una connotación de superficialidad, de no querer
ver la realidad y vivir la realidad. Ahora se habla no de tolerancia, sino de una inclusión, y no es una inclusión forzada, es una simple sensibilización y una creación de empatía por las personas, tanto para las disidencias sexuales como para las disidencias de género. Si no existieran crímenes de odio por el hecho de ser LGBT o por el hecho de ser mujer, su respuesta sería válida. Si existiera sensibilización y esa transmisión de sensibilización en todas las etapas de la educación, y eso que se ve reflejado en una estigmatización menor, creo que la respuesta del periodista sería válida. Y sobre todo si los medios de información, que no solo es un negocio, que no solo son una serie de personas, sino también son personas que juegan un papel importante en la sociedad, en los medios de comunicación, no replicaran estos discursos de odio y que también investigaran, se sensibilizaran, que dentro de su burbuja cisgénero, de alguna manera decirlo, salieran a ver qué es lo que está pasando. Son periodistas, son los que primero deberían informarse. Entonces, tú esta lista de supuestos creo que nos ayudaría a entender que en realidad el periodista no solo ignora la realidad del país, sino que muestra una serie de réplicas de discursos de odio y réplicas violentas hacia un caso especial del magistrado Ociel Baena. Eh, Traté de definir qué es un discurso de odio, pero sobre todo también cuáles son los parámetros que definen al discurso de odio. En primer lugar está la palabra normal. La palabra normal, que la escuchamos desde pequeños, de que son comportamientos, son ciertas actitudes, son ciertas características que son aceptados por la mayoría. La mayoría, esas palabras, la mayoría, siempre me ha llamado mucho la atención porque la mayoría no son todos. Y a partir de ese supuesto de que no son todos, debe de haber espacio para los que no son como la mayoría, para los que no son comunes. Entonces, según ChatGPT, esa es la definición social de normalidad y desde luego se puede abstraer que existe un prejuicio de valor para lo que no es normal. Lo que no es normal es malo, nocivo y sobre todo tiene que combatirse, tiene que enfrentarse y desde luego tiene que prácticamente desaparecer. Y en esta diapositiva, esta siguiente diapositiva, traté de ver cuál es la necesidad de usar la palabra normal y la palabra natural en estos discursos de odio. Y lo que vemos aquí en esta gráfica es una distribución normal de las frecuencias de cuántas personas miden en cada una de estas categorías de altura. Entonces, si se dan cuenta, en la parte casi cercana al cero de ambos ejes, vemos cómo habrá unas 8 personas que miden 1,45 metros en una población. Luego esta frecuencia va aumentando, que mida 150 centímetros, perdón, no 145 metros. 150 centímetros, habrá unas 18 personas. Luego 155 centímetros, unas 35 personas. Y así vamos a ir contando siempre en población cuánto mide la frecuencia de esas personas. Y se crea una curvita así, que se llama una distribución normal, una curva normal. Si se dan cuenta, la mayoría, o lo que llama la definición, la mayoría, es una abstracción muy subjetiva, porque para mí la mayoría son los únicos que miden 1,70. Sin embargo, para otra persona, la mayoría incluiría desde 1,55 hasta 1,85. Para otras personas, la mayoría sería los que miden unos 65, 70 y 75. Y los que quedan en las colitas de la distribución hacia los extremos sería lo que no es normal. Pero en realidad todo lo que está bajo la curva es normal. Aunque no sea la mayoría,
sigue siendo normal, sigue estando presente en la realidad, en la naturaleza. Entonces, eso es un argumento muy poderoso para decirle que lo normal que es para una persona no es la regla. Entonces, eso es algo que hay que combatir y hay que buscar otras maneras de no caer en ese discurso normalista, por decirlo de alguna manera, en donde lo que no cae para mí en esa concepción de normalidad está mal. Y algo que sí, por ejemplo, no sería normal es que existieran menos 20 personas, o sea, no existen las personas imaginarias negativas, o existen o no existen, midiendo 1,45. O sea, que aquí cayera hasta acá menos 20 personas midiendo 1,45. Ahí sí no sería normal, matemáticamente, estadísticamente hablando. No podría ser. Bueno, otra cosa que siempre nos causa mucho conflicto en los discursos de odio y que debemos de luchar sobre eso es la subjetividad de lo que las personas han ido construyendo a lo largo de su vida y el potencial de estos discursos para estigmatizar. Y eso es una justificación real para esas personas que legitima la discriminación y legitima los discursos de odio que ejercen. Pero la pregunta es, ¿normal para quién? Normal para un grupo de personas, normal para una persona, normal para una sociedad. En teoría tendría que ser para la sociedad, pero de nuevo, lo que es normal para la mayoría de la sociedad no es normal o no es necesariamente lo correcto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en cómo se combate ese discurso. Entonces, aquí hice otro listado de algunos efectos que tienen la palabra normal. Hay un juicio de valor, una estigmatización de lo que está bien y de lo que es correcto. Hay efectos negativos, personas se autoexcluyen, se marginan, se ocultan. La palabra normal cambia a través del tiempo, cambia culturalmente, cambian las sociedades, porque las sociedades cambian en el tiempo también. Invisibiliza la diversidad de sexogenérica, la diversidad de expresión, y creo que eso es algo que debemos voltear a ver desde ahora, lo que es el uso o la búsqueda de justificación de discriminación usando la palabra normal. Otra cosa que a veces las personas tienen como una obsesión es sobre usar la palabra natural. Es que las personas LGBT no son naturales. Lo que es natural es hombre y mujer y ya. Pues fíjense que no. Lo natural es todo lo que vemos. Y es algo que debe de quedar bien claro. Todo lo que vemos, todo lo que podemos observar, todo lo que podemos medir, todo lo que podemos describir es natural. Lo que no sería natural es lo que no se puede hacer. No se puede caminar encima de una alberca o del mar o de un río o de un lago sin hundirte. No es natural, por ejemplo, convertir el agua en vino, porque no lo podemos hacer. No existe. Lo que vemos, lo que podemos medir, lo que podemos describir, es lo que es natural. Y si hay una persona que no es heterosexual, que esta persona lo dice con mucha seguridad, tenemos que creerle, porque es lo que existe. Usar la palabra natural es de los argumentos más, los menos elaborados, por no decir otra palabra, es de los argumentos más burdos, los más pueriles que pueda haber. Y otra que va muy de la mano con lo natural es que a la gente le encanta apelar a la ciencia. Es que la biología dice que solo hay, fíjense, dice, y eso no lo estoy inventando. Y pueden ver una charla que a continuación les voy a pasar para que la vean. Que dicen, es que la biología dice que solo hay hombre y mujer. O peor,
es que la biología solo dice que hay dos géneros. Mentira, la biología no estudia los géneros sociales. Sí existe un género en biología, pero es un género taxonómico para clasificar las especies. Y el género al que se refieren estas personas es el género social. Y la biología no tiene nada que ver epistemológicamente con eso. O sea, no es su campo, no es su naturaleza de la biología. Y luego dicen, es que es biología básica. Biología básica, ¿qué es eso de biología básica? No hay física básica, ni matemáticas básicas. También el concepto de que algo sea básico es muy subjetivo. Y eso, ¿cómo es común verlo en las redes sociales? Abducir tanto a lo que es natural o no para ellos y a la ciencia. Eso es de lo más común que se pueden encontrar. Entonces, cualquier persona que apele a algún conocimiento científico para discriminar, está pero no equivocado, incluso está mostrando un nivel de ignorancia que va por las nubes. En ningún texto de biología serio, ninguno contemporáneo, puede ser que en el pasado haya alguno por ahí, pero contemporáneo se estigmatiza. Nunca se estigmatiza desde la biología, nunca. Y hay un video que les voy a pasar, que si bien va en la parte 2, un video de YouTube, por ejemplo, no es una referencia científica. La charla que yo grabé también para el 25N no es una referencia científica, pero yo ahí doy las referencias de dónde saco la información. Las personas que replican estos discursos de odio dicen, es que la biología dice que solo hay dos géneros. ¿Dónde está tu referencia? Es que la biología dice que solo hay hombre y mujer. ¿Dónde está tu referencia? ¿Dónde se publicó? ¿Quién lo dice? ¿Qué es lo que dice la demás literatura? ¿Cuál es el estado del arte en cuestión? O sea, no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Y lo único que están logrando es que otras personas, en su ignorancia, en su intolerancia, en su cosmovisión bastante pobre, repliquen ese mismo discurso, argumentando exactamente lo mismo. Y esto es algo que deben estar muy conscientes todas, todos y todes, porque si bien no es que busquemos estar en conflicto con las personas, sí debemos desarrollar un criterio muy fuerte acerca de los argumentos que se usan para generar discursos de odio. Entonces, en este QR pueden escanearlo y los va a dirigir a una charla que yo di para el 25N, en donde sobre todo explico si hay una relación entre género, sexo y biología. Hay una relación entre biología y sexo, pero no necesariamente con género, porque son campos, son epistemologías distintas. Y ahí pongo ejemplos muy claros sobre cuando se habla de si una cosa es natural o no, o si una cosa puede apelarse al conocimiento científico. Ahora, ustedes deben estar muy conscientes. Primero tienen que desarrollar un criterio, tienen que sensibilizarse con no solo las disidencias sexuales sexogenéricos, sino también por una diversidad de pensamiento. Pero cuando ese ejercicio de violencia ya es personal y ustedes corren algún peligro, deben saber a dónde acudir. Y hay dos tipos muy claros de situaciones o de, digamos, autoridades a donde ustedes pueden ir. En el ámbito universitario, ustedes pueden solicitar una orientación, un acompañamiento o poner una queja formal ante la instancia que ahora les voy a describir. Y en el caso de violencia fuera de la universidad, si bien la universidad, mientras ustedes sean parte de la comunidad estudiantil, pueden acercarse, pero fuera de la universidad no es competencia per se de la universidad. De hecho, si ocurre un delito del orden local o federal en la universidad, las autoridades
del Estado tienen que entrar a la universidad. La universidad no es un Estado aparte, no es una nación aparte. Pero si se busca, digamos, ejercer su derecho a denunciar formalmente ante las autoridades jurisdiccionales, tendría que ser una denuncia, en este caso, en el Ministerio Público. En el caso de la universidad, donde podemos pedir orientación, acompañamiento a una queja, está la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ahí les dejo la información, cuenta con 40 líneas, eso garantiza que nunca se sature o casi nunca se sature esta línea directa. Tiene perspectiva de género la Defensoría, tiene ahora una opción muy específica para violencia de género. Y la universidad ha invertido muchos recursos, ha hecho un esfuerzo sin precedentes para que estas autoridades de la universidad puedan tomar eh, asuntos, puedan enterarse de estos asuntos, puedan acompañar a la comunidad y estar en contacto directo y antes de que la situación pueda salirse en un control, es una medida de alguna manera de mitigación de un problema de violencia de género o cualquier violentación hacia los derechos universitarios. Y en el caso de que exista una agresión fuera de la universidad, uno puede acercarse a muchos lugares. Uno, desde luego, está la CNDH local de la Ciudad de México y luego podría ser la nacional. Algunas organizaciones de derechos humanos, ONGs de derechos humanos, hay centros de apoyo y atención de la comunidad LGBT, activistas. Ahí yo hago, si bien los enlisto, los activistas siempre hay que ser muy críticos con qué tipo de activistas. No voy a entrar en materia, pero sobre todo con los colectivos de LGBT o las colectivas feministas que históricamente siempre han apoyado y siempre han acompañado las diversidades sexogenéricas y de hecho se han apoyado con nosotros las colectivas y el colectivo LGBT porque históricamente buscamos prácticamente cosas muy similares. Nuestros objetivos pueden ser muy similares. Y por último, si se va a denunciar un delito en el Ministerio Público, están obligados en la Ciudad de México a que sea una investigación con perspectiva de género, siempre. Si no es con perspectiva de género, ocurre lo que pasó o lo que está pasando con el caso de la magistrada que evidencia todavía la falta de cultura de los encargados de los ministerios públicos, del Estado, de las fiscalías. Con estos chicos, chicas, chiques, termino mi charla. Ya me hubiera gustado que hubiese sido presencialmente para interactuar con ustedes, para charlar con ustedes, para interactuar directamente y discutir un poco sobre la actitud del periodista. Pero espero que esta charla quizá les haya despertado una sensación de empatía, quizá de enojo, quizá de saber que existen medios formales para acudir en caso de violencia, pero también para que ustedes puedan ser puntas de lanza, puedan ser eh, personas de vanguardia en transmitir estas ideas, estos conocimientos con personas que quizá lo único que les falta es ver que hay más afuera, porque disposición pueden tenerlo para tener una mayor apertura e inclusión con las personas. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.